Padre Santo, Señor que está en el cielo, Señor, le damos gracias por un nuevo día sábado. Gracias por la tranquilidad de poder estar contigo. Gracias, Señor, por tus cuidados y tu amor. En esta hora nos hemos reunido, Señor, para leer el libro de Daniel, guiados, Señor, por el pastor Braga. Te pido que tu Santo Espíritu esté con él y con nosotros. Sé tú nuestro Maestro, para que nosotros también podamos transmitir a otros tu mensaje. Amén. Señor, gracias. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien. Estamos leyendo Daniel capítulo 3, la historia de la imagen de oro. La semana pasada vimos, ¿no?, cómo esta historia está relacionada muy cercanamente a Apocalipsis capítulo 13, con el levantamiento de la imagen de la bestia y el mandato de todo el mundo a adorar a esta imagen. Así que el tema que está como fundamento de la historia de Apocalipsis 3 es la historia de Daniel 3. Es ahí como se llama donde encontramos los principios. Daniel 3 nos expande en forma de historia aquella profecía y nos da a entender algunas otras cosas que Apocalipsis no nos presenta. Y ahí vemos el mundo entero en la presencia de los líderes políticos, sometiéndose al poder de Babilonia para adorar esta imagen que el rey Nabucodonosor levanta en rebelión a la palabra de Dios. Dios había mostrado el futuro a Nabucodonosor a través de una imagen, pero no era todo de oro, solamente la cabeza era de oro. Pero Nabucodonosor hace una imagen totalmente de oro, mostrando de que Babilonia va a ser eterna y que las profecías que Dios ha dado no se van a cumplir, y para probar eso él pone todos sus dioses y el dios principal de ellos, el dios Sol, lo pone en contra de Jehová Dios. Detrás de esta imagen vimos la semana pasada que está el número 666, que es el número más sagrado de Babilonia, y es un número de rebelión. Representa a todos los dioses de Babilonia y es un número de rebelión en contra de Jehová Dios. Vemos también de que se usan los medios de comunicación, en este caso la música, para hacer de que todos se sometan al poder de Babilonia sin causar problemas. Entonces aquí se encuentra la música, y la música sabemos de que en otras profecías nos muestran de que la adoración juega un papel muy importante en estos últimos días, y que Dios le ha dado a su pueblo un sistema de adoración que está basado en las Sagradas Escrituras, en el espíritu de profecía, y que uno de los ataques en el tiempo del fin es introducir ante el pueblo de Dios un sistema de adoración falso para que cree confusión y el pueblo de Dios eventualmente se someta, vaya a adorar a Baal, como lo vemos en Números capítulo 25. Entonces, pero también se encuentra aquí el papel que los medios de comunicación, la televisión, las noticias juegan para llevar a la humanidad a someterse a esto. Y eso es una de las cosas que hemos visto en cuanto a esta pandemia, que los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo en convencer a la raza humana de la historia que se ha inventado y se ha contado para que se sometan. Entonces, luego vemos también el papel que juegan los poderes religiosos cuando llega esta crisis, que son el poder religioso que enfuerza la ley que Nabucodonosor había pasado, y ellos acusan a los fieles, al pueblo de Dios, que son estos tres muchachos. Los tres muchachos son atraídos ante Nabucodonosor, y Nabucodonosor de primera les habla con buenas palabras. Los incentiva a obedecer
¿cómo se llama? A su mandato. Y esos son principios que la profecía nos está mostrando de lo que va a ocurrir en el tiempo que se nos acerca. Y estos tres muchachos estaban en contra de todo el mundo. No hubo quien se pusiera en favor de ellos. Ahora vemos de que hay una gran lucha, por ejemplo, en cuanto a la vacunación, se ha dividido el mundo en dos partidos, y están los que están en favor y los que están en contra. Cuando llegue la crisis esta, no va a haber nadie que esté en favor del pueblo de Dios. El mundo va a estar dividido en dos grupos. Cuando venga el fuerte pregón, sí, van a haber muchos que van a salir de Babilonia, se van a unir al pueblo de Dios, pero va a llegar el momento en que el mundo entero, cuando ya se hayan hecho las decisiones, el mundo va a quedar dividido en dos grandes grupos. Los que están controlados por el Espíritu de Dios y los que están controlados por el espíritu de Satanás. Entonces se demuda el rostro del rey, cambia la actitud ahora, y en vez de hablar con buenas palabras, entonces se pone opresión para que se subyugue, estos tres muchachos se subyuguen al mandato que se ha ocurrido. Y terminamos la semana pasada en el versículo 18, donde los versículos 16 al 18 manifiestan el carácter del remanente. El carácter del remanente. Y es eso lo que Dios está buscando desarrollar en nosotros: fidelidad. La capacidad de ponernos de parte de lo que Dios dice, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y yo pienso que eso es la crisis que estamos pasando hoy. Es como un campo de entrenamiento para que aprendamos a ser fieles, para que aprendamos a ponernos de parte de Dios, no importa lo que pase, y confiar en su poder, confiar en sus promesas, confiar en su palabra, y dejar de confiar en nosotros mismos y de confiar en el brazo humano para sostenernos. Porque si no lo aprendemos ahora, entonces va a ser muy difícil aprender esa lección cuando todo el mundo esté en contra nuestro y se nos quiten todos nuestros privilegios, porque a estos muchachos se le quitaron todos los privilegios, todos los privilegios. Entonces, las palabras de Sadrach, Mesach y Abednego, versículo 16, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué no era necesario responder? Porque ellos ya su decisión la habían hecho, su carácter estaba formado. El carácter no se forma en una crisis, el carácter se revela en una crisis. El carácter se forma durante nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones, en nuestra fidelidad de lo que hacemos, en caminar con Cristo, en el vencer nuestros pecados, nuestras deficiencias, entregárselas al Señor, en el ser celosos en la obra de Dios y en fidelidad a Él. Eso es en la vida cotidiana, en las cosas pequeñas. Por eso Daniel capítulo 1 nos muestra que estos muchachos tenían un carácter, que estaban dispuestos a morir por Dios, que aunque fuese por un plato de comida. Cuando Babilonia se levanta y ellos son forzados a comer algo que está en contra de de lo que Dios les ha enseñado, y viola su conciencia y su cuerpo, entonces ellos inmediatamente se ponen de parte de Dios. Y es esa prueba que los prepara para esta prueba. Entonces ellos ya habían aprendido a ser fieles a Dios. Y ahora no es necesario, ¿no? Su posición había sido determinada. Ellos no se iban a someter, pasara lo que pasara. Entonces dice el versículo 17, el versículo 17 y 18 muestra la fe de estos muchachos. Tienen un carácter, pero tienen una fe madura, tienen una fe que está basada, que es una fe verdadera, no es presunción. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces, nuestro Dios puede hacer cualquier cosa. Servimos a un Dios para el cual todo es posible, nada es difícil. Si Él desea librarnos, Él nos va a librar. No importa lo que tú digas, no importa lo que tú hagas,
Confiamos en un Dios que es mucho más poderoso que tú. Y yo pienso que como pueblo nosotros nos hemos olvidado que servimos al mismo Dios del Antiguo Testamento. El Dios que es capaz de alimentar a 6 millones de judíos por 40 años y les llueve comida del cielo. Estaban en el desierto donde no podían plantar, no podían crecer. Era imposible subsistir en el desierto, pero nunca murieron de hambre. Cuando querían carne, el Señor les envió pájaros. Lo único que no comieron, yo pienso, fue pescados. Bueno, estaban cerca del mar. Si querían ir a comer pescados, podían ir a pescar. Pero les llovía comida del cielo. Todas las mañanas, excepto por el sábado, les llovía comida del cielo. Entonces, nosotros servimos al mismo Dios que cuando les ordenó cruzar el Mar Rojo y se los tuvo que abrir, para él no hubo problema. Cuando había que darles agua, les sacó agua de una roca. ¿Cuándo fue la última vez que vimos agua de roca? Que saliera de una roca muerta, agua. Entonces, nosotros servimos al Dios para el cual nada es difícil y Dios desea que aprendamos aquella lección. Si no, vamos a estar como los judíos, que vamos a amedrentarnos cuando veamos los gigantes. Vamos a amedrentarnos cuando veamos las ciudades que están enmuralladas. Para el pueblo de Dios no hay nada que amedrentarse, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible, es el Dios para el cual nada es difícil. Él tiene 1000 puertas a través de las cuales Él puede abrir y proveernos, de las cuales nosotros no conocemos ni una. Yo participo de un canal, unos canales en Estados Unidos de televisión, que en distintas ciudades están estos hermanos compartiendo el evangelio. Y resulta que cuando llega el fin de mes, cuando se debe pagar las cuotas a los canales, por lo general no hay dinero. Entonces estaban hablando ellos, el grupo que maneja los canales. Yo no tengo tiempo, soy parte del grupo, pero no tengo tiempo para participar de las reuniones. Entonces estoy siempre leyendo lo que está ocurriendo. Y estaban hablando de cerrar uno de los canales porque no había dinero para pagar. Entonces yo les envié un mensaje y les dije, no se preocupen, el Señor va a proveer el dinero. ¿Por qué hablan de cerrar? Si es la voluntad de Dios de cerrar, que Él lo cierre, no nosotros. Así que no hablemos de cerrar, sigamos adelante, el Señor va a proveer. Así que ya se alentaron. Y me llegó a mí una donación, de Estados Unidos. Me llegó a mí y se las envié de vuelta a Estados Unidos y con eso se pagó. Todo lo que me llegó se los envié. Quedaron pero felices de cómo el Señor había proveído. Pero sí, esa es la manera que Dios trabaja. Cuando esperamos en Él y caminamos con Él, Dios nos va a proveer. Dios no necesita un trabajo para proveerte. Dios no necesita que tengas un jardín maravilloso para proveerte. Si no tienes esas cosas, vives en el desierto, Dios puede hacer que caiga comida del cielo. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios desea que como pueblo aprendamos a no depender del brazo humano. Dios desea que aprendamos a depender de Él 100%, y eso es lo que nos está llevando. Es más vale morir siendo fieles a Dios que vivir siendo infieles. ¿No les parece? Entonces va a llegar la hora, hermanos míos, que muchos de nosotros tendremos que sellar nuestra fe con Dios con nuestra sangre. La gran mayoría de adventistas fieles van a morir, porque Dios al final deja un grupo pequeño, los 144,000 en comparación de 21 millones. Nos gustaría que los 144,000 fueran millones, pero no, el número nos representa claramente que son un grupo pequeño. Entonces el resto fiel, y van a haber muchísimos, porque una gran parte del mundo se va a convertir con el fuerte pregón. El resto que no sean parte de los 144,000, todos mueren como mártires. Entonces hemos de prepararnos, y ahora el Señor nos está enseñando a correr. ¿Tú crees que vas a estar dispuesto a morir como mártir si ahora estás como se te tiemblan las rodillas porque vas a perder el trabajo y te sometes porque no quieres quedar sin trabajo y todo eso? Entonces no vamos a dejar no vamos a estar dispuestos a poner la cabeza y que la corten si es que no estamos dispuestos ahora a ser fieles en lo pequeño.
Entonces, ese es el llamado de Daniel 3. Y estos muchachos ya habían hecho su decisión. No esperes la crisis para hacer decisión. Decide ser fiel a Dios, pase lo que pase ahora, en las cosas pequeñas. En guardar el sábado, en el pago del diezmo, en lo que comes, en lo que tomas, en el ejercicio de las leyes de la salud, en cómo nos vestimos, en lo que miras, en lo que no miras. En esas cosas hemos de aprender a ser fieles ahora. Si el mundo te pone presión, ya tu mente se ha hecho, entonces se ha decidido ponerse de parte de Dios. No importa lo que el mundo diga, que te digan que te van a quitar el trabajo, que no vas a poder ir a comprar, que te van a poner en la cárcel. No es necesario que yo te responda en estas cosas, les dice. Mi mente ya ha decidido. Yo me he puesto de parte de Dios muchos años atrás. Pase lo que pase, a mí no me importa. Yo sé que Dios me va a proveer. Entonces dice ahí, he aquí nuestro Dios en quien servimos puede librarnos. Ellos conocían a Dios, tenían una relación personal con Dios, lo conocían íntimamente. De fuego ardiendo. Y de tu mano, rey, nos librará. Tienen una fe plena en Dios. Ellos no miran al rey, ellos miran a Dios. Al ver al rey, claro, ¿a quién no se le, ¿cómo se llama? Le temblaría las rodillas al contemplar el rey, y al lado del rey está el horno de fuego ardiendo. Entonces, si tú miras el problema, claro, el problema te va a causar miedo y te va a amedrentar. Pero estos muchachos no tenían sus ojos puestos en el problema. Estos muchachos tenían sus ojos puestos en Dios. Y Dios siempre es más grande que cualquier problema. Aquí, hace unas semanas atrás, fui a visitar a una profesora y su familia, 2 niños pequeñitos, que ella quedó sin trabajo. La echaron. Y estaba casi perdió su mente esa pobre mujer. Entonces yo me fui, a pesar de que era ilegal viajar, me fui nomás a visitarlos. Y me encontré con ellos, oré, pasé la tarde con ellos y yo les enseñé el secreto. Cuando tú ves un problema, mira el problema y dile, sí, es un problema grave, pero saca tus ojos del problema y mira a Dios. Porque Dios siempre es más grande que el problema. Ese es el secreto de cómo David venció a Goliat. David vio a Goliat y en los ojos de David, Goliat era chiquitito porque David tenía un Dios bien grande. Entonces David dice, mi Dios a quien yo sirvo me entregó al león y al ¿cómo se llama? Y al oso. Entonces David vio al gigante, a pesar de que en los ojos de Saúl el gigante era un tremendo hombre vestido con coraza, un hombre muy capaz en la guerra. Para David, este gigante ya era carne muerta. ¿Por qué? Porque David tenía sus ojos puestos en su Dios. Y es lo mismo con estos muchachos. Ellos ven la vida a través de mirar a Dios. Cuando tú miras a Dios, no hay problema grande, no hay problema difícil. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande. Para Él no hay nada difícil. No importa qué hombre, no importa que el presidente de los Estados Unidos hable maravillas y que van a hacer esto y con nuestro otro. Si es que Dios es el que determina lo que se puede y lo que no se puede. Y si Él determina que se puede, entonces es para nuestro bien. Si a ti te sacan tu trabajo, es para tu bien. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Nada puede pasar sin que Dios lo permita. Y si Dios lo permite, es para tu bien. Y el versículo 18, y si no, esas palabras son maravillosas, porque esto muestra una fe verdadera, una fe que no demanda de Dios que Él haga algo para nosotros ser fieles a Él. Nuestra fidelidad no está basada en la respuesta que Dios nos da a nuestra oración, o que no responde, o que hace milagro, o que no hace. Dios dice, estos muchachos dicen, ¿y si no? Si Él no nos salva, si Él permite que seamos quemados, dice entonces, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fidelidad no es condicional. La fidelidad a Dios no tiene condiciones. Señor, si tú haces esto, entonces yo te pago el diezmo. Eso no es fidelidad, eso es infidelidad. Si tú me das trabajo, yo guardo el sábado. Entonces eso es infidelidad. No es fidelidad el ponerle condiciones a Dios para que Él haga algo, para que yo le obedezca. No, la obediencia debe ser incondicional. El servir a Dios
debemos servirlo porque Él es Dios y basta. Pero ese tipo de fidelidad y obediencia es el resultado de una fe verdadera, una fe que obra por el amor, como dice el apóstol Pablo. Una fe que trabaja, una fe que confía, una fe que no suelta la mano divina cuando las circunstancias son difíciles. Muy bien, se prepara entonces, están a punto estos muchachos ahora, ahora sí que están en problemas, ahora sí que están en problemas. El Señor los ha traído, testifican ante los más poderosos de la tierra. Testifican. Entonces, ahora, dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Así que aquí se calienta este horno 7 veces más y al hombre y al rey se le demuda el rostro. Hasta este momento les presentó un rostro bonito, los trató de decir, no, pero sí que no hay problema, la invitación a la desobediencia. El apelar. Antes les había dado comida, el vino para guiarlos a la desobediencia a Jehová. Y ahora la presión se aumenta y ahora que los muchachos dicen no, entonces ahora viene la presión completa. Cambia el rostro, sale el verdadero Nabucodonosor, mátenlos. Esto es la pena de muerte. La pena de muerte. Que ocurre un poco de tiempo antes de la pena de muerte se pasa, pero va a ser como se llama antes que venga el cierre de la gracia, pero va a ser implementada en un día y en una hora, como pasó en la historia de Esther, en el tiempo de angustia, luego que se cierra la gracia. El mundo entero va a determinar el destruir al pueblo de Dios por el bien y la paz del mundo, porque se va a echar la culpa al pueblo de Dios, que todas las catástrofes, que todo el mal que está ocurriendo en el mundo está ocurriendo producto de la desobediencia de este grupo a la voluntad divina. Para este tiempo, es alrededor de este tiempo cuando la batalla se vuelve tan fuerte, porque va a haber una batalla maravillosa antes de que se acabe el tiempo de gracia en cuanto al sábado y el domingo. Va a ser una batalla increíble. Eso es la batalla de Armagedón. Ahí comienza la batalla de Armagedón. Dios derrama su espíritu sobre su pueblo y este va a predicar el mensaje de los 3 ángeles con el poder de Apocalipsis 18, con la gloria de Dios. Y va a haber un despertar increíble. Van a haber dos reavivamientos, uno verdadero y uno falso. Entonces, la última batalla es de carácter religioso. El mundo entero se va a volver religioso, hermanos. Eso no lo vemos aún. Estamos viendo la preparación de aquello, pero el rey del norte, que es Babilonia, el papado con el protestantismo y el espiritismo, aún no se levantan a controlar el mundo totalmente. Están en el camino de ascensión, lo vemos claramente. Pero aún eso no se madura. El rey del sur, que son los reyes de la tierra, aún ellos están controlando el mundo. Y la actitud es secular, es antirreligiosa, es anticristiana, pero eso va a caudicar, va a morir esa actitud, porque el estado en el cual el mundo va a llegar a estar, y eso viene rápidamente, va a llevar al mundo a buscar a Dios. Viene la última batalla es en el contexto de reavivamientos. Y entonces, cuando llegue el asunto de la marca de la bestia y de la presentación del sello de Dios, el sábado, va a ser algo mundial. Va a estar en todos lados. Dios lo va a traer al frente de todo para que el mundo pueda hacer una decisión. Entonces, no va a ser algo secreto, no va a ser algo por ahí escondido que va a pasar y que de repente nos vamos a dar cuenta. No. Esta batalla lo viene con todo, hermanos. Dios no va a permitir que sea algo secreto.
En este momento el Papa todavía está tratando de pasar el Domingo Verde y eso a través del clima, pero es que no es la marca de la bestia todavía. ¿No? Eso se está preparando. Voy a hablar de eso un poquito más, pero se está preparando. Ya las iglesias se juntaron, los líderes religiosos de todo el mundo, de todas las religiones se juntaron para firmar un documento, y los líderes de la ciencia se juntaron en el Vaticano el 29 para formular un documento y firmarlo, y presentárselo a los líderes del mundo que se reúnen ahora en unas semanas para el asunto del clima. Y es interesante por el hecho de que son las religiones que están demandando de los reyes que se haga la voluntad de la iglesia. Entonces eso es el principio, el fundamento de la imagen de la bestia. Pero la imagen de la bestia sale de los Estados Unidos. Allá es donde hemos tener nuestros ojos. Pero esto está preparando el terreno para que todo el mundo, cuando los Estados Unidos forme la imagen de la bestia y pase la marca de la bestia, entonces todo el mundo va a seguir rápidamente el ejemplo de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Se está preparando el aspecto mundial para que sea algo universal. La Biblia sí lo dice. Nosotros siempre hemos predicado aquello. Muy bien. Bien, entonces ahora la pena de la muerte. Y ahora entonces entramos al tiempo de angustia. Y dice la Biblia en varios lugares nos habla de esto. Vamos al libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. El horno de fuego representa el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces aquí viene el gran tiempo de angustia. Cristo cesa su labor en el santuario celestial, el juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo termina. Cristo sale del lugar santísimo, se acaba la intercesión, la salvación ha acabado. Entonces el mundo ahora entra en las horas del tiempo de la angustia, y para el pueblo de Dios esto es lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob. En el libro de Mateo, capítulo 24, Mateo 24, en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces va a haber tribulación. El capítulo 24, versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La tribulación para el pueblo de Dios comienza con la marca de la bestia. Bueno, comienza antes. Nosotros estamos comenzando en la tribulación previa. Se ve a los muchachos, la tribulación de ellos fue cuando fueron acusados, fueron llevados ante el rey, fueron juzgados, fueron puestos bajo presión para someterse. Entonces, cuando se crea la imagen, en otras palabras, ya comienza el periodo de tribulación para el pueblo de Dios, pero va aumentando, es como que se está aumentando el fuego, va aumentando en intensidad, y comienza en los Estados Unidos y se expande luego a todo el mundo. Rápidamente, los últimos movimientos son muy rápidos. Entonces, la tribulación tiene varios aspectos. Si queremos verlo, vamos al libro de Romanos. En el capítulo 8, el apóstol Pablo define lo que es tribulación. En el capítulo 8 y en el versículo 35, en adelante dice,
¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Y entonces ahora él va a describir lo que es tribulación. Dice, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Porque como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Ahí se encuentra lo que es tribulación. La tribulación nos va a llevar a la angustia, a la persecución, al hambre, desnudez, al peligro en todos lados, a la espada, el hecho de que nos maten. Entonces, gran tribulación. Pero no tan solo el pueblo de Dios va a entrar en gran tribulación, el mundo entero viene una tribulación fantástica, terrible, por el hecho que el clímax de la apostasía es cuando se rechaza abiertamente por ley la ley de Dios. Ya se está haciendo y por eso estamos viendo tanto desastre y todo ello. Se ha violado los mandamientos en cuanto a la segunda tabla de la ley, al pasar las leyes de homosexualidad y del género, se han violado aquellas leyes. Por eso que la protección divina se está retirando. Pero el aspecto sumo de la apostasía viene cuando se viola el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento es el mandamiento que representa la autoridad divina sobre este mundo. Entonces el mundo escoge abiertamente a otro Dios, a un Dios falso, a una Trinidad falsa, y anulan la ley divina para enforzar una ley alternativa, una ley falsa. Y en ello es el clima, es el punto, el pináculo de la apostasía. Entonces el Espíritu Santo se retira del mundo, no del pueblo de Dios, como lo vamos a ver, del mundo. El mundo queda en las manos de Satanás y va a venir catástrofe. No nos imaginamos, no hay, dice el Managuay, de que no hay pluma que pueda describir la condición en la que el mundo va a quedar en el tiempo de angustia. Va a haber guerras probablemente se desatan, toda la maldad humana se desata, porque es el Espíritu de Dios que mantiene la maldad humana en jaque, que la restringe, que no se desarrolle. Pero cuando el Espíritu Santo se desarrolla, que se retire, entonces la maldad humana va a quedar sin, y más aún los seres humanos posesionados por malos espíritus. Van a caer las plagas en el mundo y van a ver, no hay manera de describirlo, no hay manera de describirlo lo que el mundo va a pasar en el tiempo de angustia. Vámonos de vuelta a Daniel entonces. Comienza ahí el tiempo de angustia. Se calienta el horno 7 veces más. Ese horno nunca se ha calentado tanto. El pueblo de Dios ha pasado por angustias, ha sido terrible, la Edad Media fue terrible, pero este horno nunca se ha calentado tanto, 7 veces más. Entonces, estas escenas llenan al pueblo de Dios de miedo. Hay muchos que oran, Señor, yo prefiero morir antes de pasar por estos días. Deja casarme y después que me muera. Oran los jóvenes, ¿no? Pero es que, claro, nos da miedo porque aún no tenemos la gracia necesaria para pasar por estos tiempos. Como lo dijo el Señor, mi gracia es suficiente para ti. El Señor nos da gracia a su pueblo a medida, de acuerdo a las circunstancias que somos llamados a pasar. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo va a proveernos con lo necesario, las herramientas necesarias para poder pasar estos días sin temor. Entonces no hemos de amedrentarnos. Lo que hemos de preocuparnos es de estar listos, es de caminar con Cristo. Eso es nuestro momento, nuestra preocupación en nuestro momento, desarrollar carácter, ser fieles a Dios, caminar con Él. Cuando el Señor permita que estas horas lleguen, entonces Él derrama la gracia necesaria a aquellos que han crecido con Él, hermanos.
Entonces, no hay que preocuparse por lo que vamos a pasar. Por eso la Biblia no nos da tantos detalles. Nos dice lo que va a ocurrir, y la hermana de White lo amplifica un poco, pero no hay tanto detalle, porque Dios no desea que nuestro corazón se amedrente y se llene de miedo. Lo opuesto, nuestro corazón ha de llenarse de amor a Cristo, porque así el amor echa fuera todo miedo. El pueblo no ha de vivir con miedo, porque cuando lleguen aquellas horas, el Señor derrama su espíritu y Él nos prepara, nos da valentía, coraje, todo lo necesario para pasar por aquellas horas. Y nos da la capacidad y el gozo de morir por Él. Así que no hay que tener miedo de aquellas cosas. Muy bien, vamos a Daniel capítulo 3. Una de las cosas que es sorprendente, estos muchachos no tienen miedo alguno. Tienen plena confianza. Su corazón está en plena paz. Y yo pienso que esta es una de las cosas que sorprende al rey Nabucodonosor. ¿Cómo se llama? Que a pesar del terror, porque todo otro ser humano se habría aterrorizado. Estos muchachos no tienen terror alguno, plena confianza. Tienen un carácter tan lindo. Muy bien, versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora, el vestido en la Biblia representa justicia. Estos muchachos estaban vestidos a prueba de fuego, porque ellos estaban vestidos espiritualmente con la justicia de Jesús. Tenían turbantes, representación en el santuario de la santidad de Dios. Sus vestidos, representación de la justicia de Cristo. Sus calzados, representación del evangelio de paz, como dice el apóstol Pablo. Así que ellos estaban vestidos con la coraza divina. No podían ser quemados por fuego, estaban ellos vestidos a prueba de fuego. Miren lo que le pasa a los soldados que no tienen aquellas vestiduras. Dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Así que el tiempo de angustia no puede destruir al pueblo de Dios. El tiempo de angustia es una bendición para el pueblo de Dios. Es una bendición para el pueblo de Dios. Tenemos tanto temor del tiempo de angustia, pero es que no. Como vamos a ver en un poquito, vamos a darnos cuenta de que el tiempo de angustia fue una gran bendición para el pueblo de Dios. El tiempo de angustia trae estragos y dolor y todo eso, y es una maldición para aquellos que no conocen a Dios y que no están vestidos en Cristo Jesús. Estos muchachos estaban vestidos con la vestidura correcta. Entonces esa vestidura es a prueba de fuego, porque es esa vestidura que nos va a permitir vivir en la presencia de Dios, que es fuego consumidor. Entonces el tiempo de angustia, lo único que va a probar es, bueno, ¿estás vestido con la justicia de Cristo? ¿Su santidad ha cubierto tu mente? ¿Estás obrando por Jesús? ¿Están tus calzados puestos con la predicación del Evangelio de la paz? ¿Estás unido con Cristo en la predicación de este Evangelio? ¿Te has unido a Él? ¿Has llegado a ser uno con Él? Eso es lo que el tiempo de angustia va a probar. Por eso el tiempo de angustia comienza antes del cierre de la gracia, porque el tiempo de angustia es la gran prueba para el pueblo de Dios. Ahí es donde el zarandeo se vuelve terremoto. Porque Dios no va a permitir que nada entre a su reino que no esté cubierto por la justicia de Cristo. Por eso que la hermana White dice que la justicia de Cristo es el mensaje de los tres ángeles en verdad. El propósito del mensaje de los tres ángeles es preparar al pueblo de Dios, es cubrirlo y llenarlo de la justicia de Cristo, porque eso es lo único que nos puede permitir a nosotros poder vivir en la presencia de un Dios santo. Entonces estos muchachos ya están vestidos a prueba de fuego.
A ellos el tiempo de angustia no les puede hacer daño alguno, porque están cubiertos totalmente con aquella ropa. Pero los soldados confrontan el fuego y mueren totalmente. Así que para el pueblo de Dios, el tiempo de angustia es una experiencia con Dios, porque el fuego representa a Dios. Y el tiempo de angustia para el mundo también es una experiencia con el Dios del cielo. Ellos van a recibir la ira del Dios viviente. Y el pueblo de Dios puede subsistir aquella ira. ¿Por qué? Porque vive en la presencia de Dios, está cubierto para vivir en aquella presencia. Versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Qué experiencia, ¿no? Algunos adventistas enseñan, ¿no?, de que vamos a tener que pasar aquellos días solos, porque ya no vamos a tener intercesor. El Espíritu Santo se va a ver retirado y no tenemos intercesor en el cielo, pasamos aquellos días solos. Eso es mentira. El Espíritu Santo se retira del mundo, no del pueblo de Dios. Y Cristo nunca nos deja solos. Cristo deja su obra en el cielo para venir a estar con su pueblo, porque su promesa es que cuando pasemos por el fuego, Él va a estar con nosotros. Y se cumple esa promesa aquí. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Me gusta esa palabra. Él quiso que estos muchachos se espantaran con su ira y ahora es la fidelidad de estos muchachos que le causa el espanto. Dice, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién vino a estar con ellos en el fuego? Cristo Jesús. ¿Estaban solos? No, nunca. Nunca os dejaré, dijo el Señor Jesús. Aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y especialmente en el tiempo de angustia, Cristo invisiblemente se viene a quedar con nosotros. Dice la hermana White que ángeles son comisionados para cubrir al pueblo de Dios y que no los puedan tocar. Ningún hijo de Dios muere una vez que se cierre la gracia. Entonces, ¿cómo se llama? Seres celestiales van a venir a protegernos, a estar con nosotros. En aquellos momentos el Espíritu Santo no nos abandona. Cristo no nos deja solos. Ya no va a haber necesidad de intercesión, porque el pueblo de Dios va a haber desarrollado un carácter que ahora no peca. El carácter de Cristo y la justicia de Cristo los ha llevado a la santificación completa y ahora ellos ya no pecan, entonces ya no hay necesidad de intercesión. Se ha cerrado la oportunidad de la salvación para el mundo, por lo tanto ya no va a haber conversiones. Cristo no necesita interceder con su gracia frente a su Padre. Por lo tanto, entonces ahora Cristo Jesús se hace presente en la presencia de sus ángeles con su pueblo. Satanás no nos puede tocar, ni un cabello caerá de nuestra cabeza. Pero para el pueblo de Dios la angustia de la muerte, porque viene pena de muerte y el mundo entero se ha colisionado para matarlos en una hora y en un día, es el asunto espiritual. Estoy listo. Lo he entregado todo a Cristo. Entonces viene una batalla de carácter espiritual profunda que se llama el tiempo de angustia de Jacob, que es el momento en el cual Dios permite que el pueblo suyo pase por esta angustia para destruir toda traza de confianza en el mundo. ¿Se fijan lo que pasa con estos muchachos? Caen al horno y aún están atados por Babilonia. Todavía hay cosas. Eso muestra que el pueblo de Dios, a pesar de que no peca, ha aprendido a odiar el pecado, aún tiene trazas, todavía le quedan remanentes en su corazón, en su vida de confianza, cosas que aún lo atan a Babilonia.
Entonces el tiempo de angustia va a quemar eso totalmente. Cuando estos muchachos caen al fuego, están atados. Pero luego de un ratito, cuando Jesús se aparece con ellos, ¿qué pasa con las ataduras? El fuego las quemó totalmente. Es lo único que quemó el fuego. El fuego no toca. Sigamos leyendo. Entonces, ese es el propósito del tiempo de angustia, el destruir en nosotros toda traza de confianza y de amor al mundo. El pecado, hermanos míos, es tan sigiloso, nuestra naturaleza pecaminosa se esconde tanto y pareciera que todo ya ha sido sacado, pero Dios necesita el fuego para destruirla totalmente. Así que hemos de someternos. Cuando tú y yo caemos en pruebas, cuando Dios permite que pasemos por sufrimiento, por dolor, por apreturas, ¿sabes por qué lo está haciendo? Porque es la única herramienta que Dios tiene para destruir el poder del pecado en tu vida. Entonces, en vez de quejarnos, en vez de alegar y rebelarnos contra Dios, hemos de someternos porque Dios lo está haciendo por tu bien. Y eventualmente hay como se llama, los distintos metales se purifican a distintas temperaturas. Entonces Dios va a tener que poner el fuego en el horno a 7 grados más, 7 veces más, para sacar la último poquito de escoria que aún queda en nuestras vidas. Y ahí cuando salgamos, ese pueblo va a refulgir como oro verdadero. Entonces, ahora hemos de aprender, el Señor está levantando, está aumentando el fuego un poquito más, le dice, ok, chiquillos, pongan la llama un poquito más fuerte, que pierdan el trabajo. Vamos a ver qué pasa. Los ángeles levantan el fuego y los adventistas comienzan a transpirar. ¡Ay! ¿Qué va a pasar? Y transpiramos y nos angustiamos. ¿Y qué va a pasar si yo quedo sin trabajo? Y muchos pierden su fe. Pero los que pasan, ganan la fe. Brillan un poquitito más, aprenden a confiar en Dios y ya se sienten como gigantes y comienzan a mirar a los demás como que ellos son más grandes. El Señor les dice, ok, ahora levanten un poquito más el fuego. Nuevamente comenzamos a transpirar y a angustiarnos y el proceso tiene el propósito de eliminar la escoria de nuestra vida. Eliminar la escoria de nuestra vida. Entonces hay que someterse, hermanos. Hay que decirle al Señor, Señor, haz lo que tú quieras para que me tengas como tú deseas. Y la obra de del perfeccionamiento no culmina antes de la gracia, culmina después de la gracia. Pero sí que el perfeccionamiento no es tan solo convencer el pecado, porque eso ocurra antes que cierre la gracia. El perfeccionamiento, la perfección del carácter es algo que ocurre por la eternidad, hermanos. El apego a las cosas del mundo, inconsciente como sea, ocurre después de la gracia. Increíble, ¿no? Y luego, a través de la edad, de la eternidad, vamos a seguir creciendo en perfección. Porque la perfección de Dios no es algo que tú alcanzaste y que ahí te quedaste. La perfección es como el árbol. El árbol, cuando es semilla, es perfecto. Cuando lo plantas y germina, es perfecto. Y a medida crece, siempre va creciendo en perfección. Así que el crecimiento nuestro en perfección va a ser eterno. Siempre vamos a estar creciendo. Así que, sigamos. Otro punto que es importante en cuanto al tiempo de angustia, que es el momento que causa la unión más íntima entre estos muchachos y Jesús. Estos muchachos amaban a Dios, estos muchachos habían tenido respuestas a la oración, habían sido bendecidos por Dios, pero nunca habían visto a Dios. Es en estos fuegos cuando Dios viene a pararse junto a ellos. Así que el tiempo de angustia, el propósito de la angustia es llevarnos a una unión completa con Cristo Jesús. Entonces no hay que tenerle miedo al tiempo de angustia. Si lo único que Satanás puede hacer es quitarte la comida,
los zapatos, la casa, la ropa, el trabajo. Eso es lo que puede hacer, pero todo ello, si tú lo usas como una herramienta, te puede unir a Cristo. El propósito de los tiempos difíciles de nuestra vida es llevarnos a confiar en el Señor y a conocerlo, porque Dios se revela a nosotros de maneras que es imposible que se revele en otras experiencias. Cuando estamos pasando por dificultades, por dolor, por problemas, Dios se acerca a nosotros para revelarse y que le conozcamos en manera más íntima. Así que, en otras palabras, Dios dice: hijo, te tengo que someter al fuego. Perdóname, pero como regalo te voy a permitir que me conozcas más cerca. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Lo que los apóstoles decían: que venga, que venga el sufrimiento. Para ellos el sufrimiento era privilegio, era gozo. ¿Por qué? Porque el sufrir los llevaba a conocer a Cristo más íntimamente. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3. Filipenses 3, el versículo 7 en adelante, estas palabras tan famosas del apóstol Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se fijan cómo el apóstol Pablo ha pasado por experiencias de dolor? Lo ha perdido todo lo ha perdido, pero él dice: pero no me importa porque estoy ganando a Cristo, lo estoy conociendo, dice. Y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que la justicia de Cristo se obtiene a través de experiencias de sufrimiento, de dolor, a fin de conocerle, dice. Se fijan que el objetivo de su vida, la pasión de su vida, es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y mire lo que dice ahora: y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que el apóstol Pablo ha encontrado el secreto del conocer a Cristo: el sufrimiento, el dolor, la dificultad. Entonces él dice: que venga, que venga. Si nuestra pasión es ser como Jesús, entonces no debiéramos arrancarnos de las circunstancias difíciles y alegar y rebelarnos. No, someternos. Padre, hazme conocer a Cristo, hazme alabarle. Uno dice: pero que Dios es sádico. No, es que es la única manera de erradicar el pecado de nuestras vidas. No hay otra herramienta. No hay otra herramienta. Es por eso que Jesús, para darnos ejemplo y ver de que Él está en el medio de nuestra experiencia con nosotros, se llamó varón de dolores y experimentado en quebrantos. El Dios del cielo tomó sobre nosotros, sobre sí mismo, nuestros dolores, nuestro quebrantamiento, nuestro sufrimiento, nuestros pecados, para que cuando nosotros pasamos por aquello veamos que no estamos solos. Por eso que el momento que estos muchachos son echados en el fuego, Cristo aparece inmediatamente con ellos. El fuego es el lugar de una experiencia íntima con Cristo Jesús. Y no podemos ser quemados. Qué lindo, ¿no? Se pone caliente, pero no nos quema. El propósito es purificarnos. Es como aquel árbol cuando se encuentra Moisés en el desierto con la zarza que se está quemando, pero no se consume. Esa zarza es tú y yo. Es el candelabro de oro en el lugar santo. Está quemándose, tiene fuego, pero no se consume. Es la iglesia, es el hombre justo del árbol de Salmos 1, el hombre justo, que es como un árbol que produce su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque él está siendo consumido por la gloria de Dios. Y en vez de ponerse más, como ocurriría naturalmente, que un árbol que se quema, como estos soldados que fueron destruidos por el fuego, es lo opuesto. Los hijos de Dios, al ser sometidos al fuego,
salen más lindos, producen más frutos, dan más hojas, se vuelven árboles más frondosos, más hermosos. Ese es el propósito del fuego. Dios viviendo en nosotros es un fuego consumidor. Muy bien, vamos de vuelta a Daniel 3. ¿Cómo vamos por ahora? Vamos bien. Entonces Nabucodonosor, versículo 20, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Ahora entonces el rey cambió. Antes era: ¿y qué Dios os librará de mi mano? Y ahora: Sadrach, Mesach y Abednego, hijos del Dios Altísimo. Ahora se humilló. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Así que sí, la experiencia del fuego es intensa, pero cuando se termina la experiencia no quedan trazos de aquel fuego en la vida. Lo único que el fuego hizo fue ¿qué? Rompió las ataduras de Babilonia. Fue todo lo que hizo el fuego. Y cuando se acaba la experiencia, ni nos vamos a acordar de aquello, hermanos. Cuando veamos la gloria de Dios, cuando lleguemos al cielo, cuando el universo entero nos contemple a los victoriosos, no va a quedar trazo alguno. El día que veamos a Cristo venir en las nubes del cielo, todo el dolor, todo lo que se pasó, ¡pum!, va a volar de nuestras mentes. Va a haber gente que dice, a mí me dice: pastor, cuando yo llegue al cielo, yo tengo una lista de preguntas que le voy a hacer a Dios. ¿Por qué, Señor, tú permitiste esto? ¿Por qué me hiciste pasar por esto otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, eso es egoísmo. Eso es el yo hablando. Porque Dios sabe lo que hace y Dios no nos tiene que dar cuentas a nosotros de su manera de accionar. Cuando lleguemos al cielo y veamos a Cristo, veamos al Espíritu Santo, a los ángeles, veamos a Dios el Padre, ¿ustedes creen que le va a quedar alguna pregunta? No, se van a ir todas las preguntas. Como dice hermana White en el libro Primeros Escritos, dice que cuando llegaron al cielo en visión, por supuesto, se encontraron con unos hermanos que habían muerto antes. Y se encontraron y ellos vinieron a decirle: cuéntanos, ¿qué pasaron después que nosotros descansamos? Y ella dice que quiso contarles, pero dice que al ver las glorias que lo rodeaban, les dijo: oh, el cielo es tan barato. El cielo es tan barato, les dijo. Así que no hubo nada que preguntar, no hubo nada que alegar. Nada, hermanos. Y cuando comprendemos de que la disciplina divina tiene como propósito el perfeccionar su carácter en nosotros, en vez de alegar y reclamar, debiéramos regocijarnos que somos copartícipes de los sufrimientos de Jesús y que al ser copartícipes el Señor nos está uniendo con Cristo y estamos llegando a ser uno con Él. Porque si hemos de heredar con Cristo Jesús, antes, dice la Biblia, hemos de sufrir con Él. Así que bendito sea el nombre de Dios que nos da el privilegio de sufrir con Él. Hemos de sentirnos privilegiados y regocijarnos que Dios nos permite sufrir con Jesús. Así que salen, y ahora todos los contemplan. Este es el propósito de los 144,000. Van a llegar a ser los primeros frutos. Y Cristo los va a mostrar al universo entero. Y todos van a venir y mirarlos. Van a ser objeto de admiración. Van a ser los héroes del universo. Ellos estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Y junto con ellos van a venir los mártires. Ellos están vestidos de maneras especiales, dice la hermana White. Llevan una franja roja alrededor de su vestido. Son héroes celestiales.
El universo entero va a admirar a estos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo por Cristo, y a los 144,000 que llegaron a ser como Cristo en vida. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Bendito los que confiaron en Dios y no se sometieron al edicto del rey. ¿No se aplica eso ahora? Los que confían en Dios y no se someten al edicto del mundo, somos felices, somos benditos. La fidelidad a Dios trae bendición, hermanos. Y quiero que vean ustedes que otro propósito del tiempo de angustia es que Dios sea glorificado, exaltado, vindicado. Satanás ha levantado acusaciones falsas contra Dios. Lo ha acusado de ser egoísta, lo ha acusado de que su ley no se puede obedecer y que es arbitrario. Él levantó estas acusaciones al principio de su rebelión y llenó al universo de duda en su cabeza en cuanto al carácter divino, y Dios dio 6,000 años de tiempo para que ambos reinos se desarrollaran, los frutos de su reino se desarrollaran. El universo entero ha contemplado el carácter divino manifestado en Cristo Jesús, cómo murió por su creación, pero aún era necesario que el tiempo siguiese en favor nuestro. Y por el hecho de que el evangelio es comparado a una cosecha. Se planta la semilla y luego ha de venir cosecha. Cristo fue la semilla que se plantó, la cosecha ha crecido y va a llegar al punto de maduración completa. Y en los 144,000 son los primeros frutos de aquella maravillosa cosecha, perfeccionados totalmente. Van a ser causa de admiración universal, pero son ellos los que vindican el carácter divino totalmente. ¿Por qué? Claro, Satanás puede decir, claro, Jesús era tu hijo y era Dios. Él pudo obedecer la ley, no hay problema, pero muéstrame un ser humano que obedezca tu ley perfectamente. Bueno, el Señor le dijo, no te voy a mostrar uno. Cuando todo esto madure, yo te voy a mostrar 144,000. Y así será. El pueblo de Dios va a vindicar el carácter de Dios y va a mostrar ante el universo caído y no caído, de que las acusaciones de Satanás eran falsas, que la ley de Dios puede ser perfectamente obedecida cuando el corazón humano está lleno del amor de Cristo. Y Dios va a tener un pueblo que va a ser 100% fiel a Él. Y somos nosotros ese pueblo. Dios nos ha dado este mensaje a la iglesia adventista con el propósito de que nosotros somos nosotros los que dice, guardamos la ley de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Guardamos la ley de Dios y tenemos la fe de Jesús. Entonces el carácter de Dios es vindicado. Al final de la controversia, Dios ha sido vindicado. Y al final de todo, Dios puede destruir al malvado. ¿Por qué? Porque Él ha sido vindicado. Entonces, su universo ha sido unido. Parte de la reunificación de su universo es el papel que los hijos de Dios juegan. Es el demostrar de que Dios es un Dios verdadero. De que su ley es una ley de amor y se puede guardar. Y es el deleite más grande del alma. Versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Así que ahora viene aquí la pena de muerte para los impíos. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, los hijos de Dios fieles son engrandecidos. Ellos van a gobernar, van a reinar, van a recibir el reino. Pero los impíos van a ser destruidos. Y ahí se acaba la gran controversia. No es hasta el fin de esto
que Dios puede destruir. Aquí no se nos muestra, pero tiene que pasar un periodo de 1000 años donde hay un gran juicio, donde se ve, donde los salvos investigan la información del juicio. En el juicio antes de la segunda venida de Cristo son los ángeles y los mundos no caídos que investigan la información. Durante el milenio son los santos, los salvos que investigan la información. Y al fin del milenio son los impíos que se les da la oportunidad de ver la información. El juicio tiene 3 fases y al final de las 3 fases del juicio, el universo en forma unánime, incluso los impíos, declaran que son dignos de muerte y que Dios lo hace por amor, no por odio. Entonces, al fin de todo viene la destrucción de los impíos, la destrucción de aquellos que han blasfemado contra Dios. Y ahí se acaba la historia de Daniel capítulo 3. Entonces, es una historia maravillosa que nos muestra lo que el pueblo de Dios ha de pasar en el tiempo que está delante nuestro. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Hermano, no hay pregunta. Es maravilloso como usted nos aclaró que en ese tiempo de angustia nosotros no vamos a ser tocados, que muchas veces nos producía tanto miedo. Gracias porque su explicación fue muy clarita. Amén. Alabado sea Dios. Pastor, entonces, igual durante ese tiempo de angustia vamos a dar testimonio y van a haber conversos. No en el tiempo de angustia previo, sí, antes de la cierre de gracia. Después del tiempo de angustia, cuando se cierra la gracia, cuando viene el gran tiempo de angustia, ya no hay conversos. Pero el cómo se llama, en el tiempo de angustia previo, viene el derramamiento de la lluvia tardía y de la lluvia temprana, ambas. Entonces el pueblo de Dios va a testificar, y ahora debiéramos estar testificando, por supuesto, pero viene el gran derramamiento y el gran iluminamiento del mundo con la gloria de Dios, y millones se van a convertir. Yo pienso que más o menos 1/4 de la población del mundo va a ser convertida. Así que vienen tiempos gloriosos, hermano. Lo más lindo está ante nuestras narices. Pastor, dijo un cuarto de más convertidos aparte de los 144.000, dice usted. Claro, esto es antes de que se formen los 144.000. Los 144.000 se forman en este tiempo, hacia el fin del tiempo de gracia, antes de que, ¿cómo se llama?, se cierre la gracia, se forman los 144.000. Pero el pueblo de Dios fiel, junto con aquellos que serán parte de los 144.000, dan el último mensaje. Los 144.000 van a culminar de dar el fuerte pregón, y en ese gran mensaje salen todos los que aún están en Babilonia. Entonces el pueblo va a haber un gran movimiento de conversión, de conversión, y luego viene un gran movimiento de persecución y destrucción. Y van a haber muchísimos que van a morir como mártires. Y luego de eso, cuando acabe eso, quedan el grupo que llamamos los 144.000, que son los que van a pasar vivos por el tiempo donde la gracia se va a haber terminado, el tiempo de gran angustia. Ellos son los únicos que pasan vivos. Pastor. ¿Sí? Sí, ahora, mire, una consulta. No sé si me acuerdo si yo lo leí o lo escuché de un pastor, donde dice de que el número de los salvados está determinado en cuanto a los números de los ángeles caídos. ¿Usted sabe algo al respecto? ¿O ha leído algo? Sí, no es que Dios tenga un número, no dice el número, sino la hermana de Guay dice que van a tomar el lugar de los ángeles caídos. No quiere decir eso que tiene que ser un número exacto, sino que simplemente tomar el lugar, reemplazar a aquellos que cayeron. Es lo que había leído. Claro, por eso me venía a la mente cuando hablaba de los 144.000 los salvados, de que no es un número entonces, es que reemplacen a los ángeles caídos. Eso era. Claro. Esta era mi duda, que no me acordaba respecto a eso, pero algo me tenía en la mente. Ya, gracias.
¿cómo se llama? La Biblia claramente nos muestra que el número de los salvos no se puede contar. Dice que nadie los puede contar en el capítulo 7 de Apocalipsis. Entonces, los 144.000 se pueden contar, los salvos de todas las edades no se pueden contar. Y más aún se va a añadir un gran número de salvos antes de que se culmine el tiempo de la gracia. Es por eso que se levanta la abominación desoladora, porque la predicación del Evangelio a todo el mundo, con el poder del Espíritu Santo, va a causar tal estruendo que para poder detener este movimiento se levanta la abominación desoladora, que es el papado, pero el papado medieval, que va a ser para destruir, perseguir y destruir al pueblo de Dios. Claro, porque yo cuando estaba pequeño hablaban de que el número 144.000, donde hay tanto que se ha hablado, era un número solamente simbólico. Y con el tiempo yo estudiando aprendí que no es tan simbólico. Entonces, y que el número de los salvados va a ser muchísimo, prácticamente no se puede contar. Y porque imagínense de que decía de que, porque algunas denominaciones dicen de que son 144.000. Imagínense todos los mártires solamente que murieron para el tiempo de la persecución, que son miles de millones. Entonces, no puede ser eso, no cuadra. Gracias, no puede ser. Claro, no puede. Los 144.000 hemos de esperar. Vamos a ver si el número es exacto, 144.000, o si el número es simbólico totalmente. Eso lo vamos a esperar y ver. No tenemos que darnos dolor de cabeza. Sabemos que es un número más pequeño en comparación a los salvos, que van a ser salvos en aquella época, que van a morir y el cuerpo total. Dice la hermana de White, otra cosa que nos dice que va a haber gran apostasía dentro del pueblo de Dios y que los números de aquellos que abandonen van a ser rápidamente retomados por aquellos que se unan al pueblo de Dios. Así de que el pueblo de Dios no va a disminuir en número, el pueblo de Dios va a aumentar en número. Pero luego viene la gran persecución y el martirio de millones. Va a haber mucho martirio. Lo único que tenemos claro es que los 144.000, más allá de ser un número simbólico o no, sí siguen al Cordero donde está él, están estos 144.000. Claro, eso es lo que importa, es la descripción, es el carácter, y que todos debemos esforzarnos para ser parte de los 144.000. Ok. Perdón. Sí, pastor, mire, según tengo entendido, va a haber dos clases de salvados. Uno son los 144.000 que no tuvieron contacto con ninguna otra religión, que fueron santos puros hasta el último momento. Y los otros son los que llevan sus ramas en las manos, que son como la arena del mar. En una predicación yo escuché que la Santa Ciudad está hecha exclusivamente para los 144.000 y el resto de los salvos van a vivir en el campo, construir sus casas y vivir en ellas. ¿Es esto cierto? Bueno, el Señor Jesús dijo que él había ido a preparar lugar para todos en la casa de su Padre, y la casa de su Padre es la ciudad santa. Entonces, los 144.000 van a habitar con Cristo, van a morar con Él en la ciudad, sí, pero cada uno de nosotros vamos a tener un lugar en la ciudad santa. Así que el conjeturar aquellas cosas es mejor esperar y ver. Vamos a esperar y veremos cómo el Señor va a organizar todo eso. Sabemos que vamos a habitar la tierra, las naciones van a habitar la tierra, vamos a venir a la ciudad santa una vez al mes y cada sábado a adorar con Dios. Eso lo sabemos, ha sido revelado. Los detalles en cuanto a dónde van a habitar los 144.000 y todo eso, se nos dice claramente que los 144.000 van a morar en el templo de Dios. Solo los 144.000 pueden entrar al templo de Dios, dice la hermana de White.
Vamos a ver cómo todo aquello el Señor lo va a mostrar. El Señor nos tiene muchas sorpresas, tantas sorpresas cuando lleguemos allá y veamos las hermosuras, el plan divino, cómo vamos a habitar y todas aquellas cosas que ahora ha sido descrito en lenguaje humano, pero son realidades divinas. Entonces podemos tan solo al momento ver por un vidrio oscuro. La realidad va a ser una realidad sorprendente, maravillosa. Me imagino que sí. Muchas gracias, pastor, y saludos desde Tampico, Tamaulipas, en México. Que el Señor la bendiga, hermana. También usted tiene su manito levantada, hermana. Prenda su micrófono, por favor. Sí, ahí, pastor. Hola, gusto saludarles. Aquí estamos en familia y amigos escuchando. Desde Freire, cerca de Temuco, en Chile, el campo. Qué lindo. La consulta es la siguiente. ¿Dónde situaría usted el fuerte pregón? ¿Antes o después, un poco después de la ley dominical? Mire, nos gusta a nosotros tener los eventos delineados en forma cronológica, pero yo a medida que he estudiado esto me he dado cuenta de que no ocurren en forma cronológica, tienden a ocurrir en forma contemporánea, van ocurriendo a la misma vez. Pero el Señor los ha mostrado en forma detallada para que los comprendamos. Ahora, mi estudio de esto muestra de que el levantamiento de la abominación desoladora es en respuesta a la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y la predicación del Evangelio a todo el mundo es el comienzo del fuerte pregón. El fuerte pregón comienza con el derramamiento de la lluvia tardía y va a crecer a una luz que ilumina a todo el mundo. Entonces Satanás, en respuesta a aquello, para tratar de neutralizarlo y detenerlo, va a levantar persecución y va a atacar al pueblo de Dios. Entonces, mi entendimiento es que el fuerte pregón, la lluvia tardía, comienza un poco antes y la persecución, todo aquello viene en respuesta a aquello muy pronto después. Clarísimo. Gracias, pastor. ¿Cómo se llama? Cuando vivamos aquello, lo vamos a entender perfectamente. Es como la profecía se entiende en detalle cuando el rollo comienza a moverse y aquellos que están viviendo en aquellos eventos, Dios entonces les da luz más de cómo ver los detalles y comprender lo que está ocurriendo y verlo en forma distinta. Aquellos que no viven de eso, Dios le da un vistazo general de lo que va a ocurrir. Es cuando el pueblo de Dios pasa por las experiencias que Dios entonces le ilumina la mente para comprender aquellos que ellos han estado estudiando y mirando y preguntándose cómo más, qué va a ocurrir aquí. Entonces el Señor abre el rollo y se permite ver más allá. Pero entonces ahí es donde Satanás simula la segunda venida de Cristo también, yo creo. Claro, eso culmina, la abominación desoladora, el levantamiento del papado, culmina en la aparición de Satanás como Cristo. Gracias. Muchas gracias, pastor. De nada. Bueno, oremos. Nuestro amado Dios, venimos ante tu presencia esta mañana, para mí, tarde de sábado, para mis hermanos en Sudamérica. Venimos, Señor, ante tu presencia para alabarte, porque tú eres el Todopoderoso. Te alabamos, Señor, porque para ti nada es difícil. Tú puedes, Señor, crear un universo con tu palabra. Puedes hablar vida, Señor. Traer vida en la existencia, simplemente hablando, puedes resucitar a los muertos. Puedes, Señor, abrir el mar rojo, puedes detener el sol por 24 horas. ¿Qué es difícil para ti? Un ángel, Señor, puede destruir 185,000 soldados. Nada es difícil. Puedes, Señor, hacer grandes maravillas. Tu Hijo así lo demostró cuando estuvo aquí en el mundo, Padre. Tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Padre, tú eres el Dios de aquellos que se humillan ante ti y que esperan en ti. Aquellos que se aferran a tu palabra, Padre, la verán cumplida, porque tú, Señor, te deleitas
en responder las oraciones de tus hijos. Quiero, Señor, pedir que tú tengas compasión, Padre, de nosotros, porque tú eres un Dios compasivo, misericordioso. Señor, tú sabes que somos como el humo. Estamos aquí hoy, mañana nos fuimos, y tu corazón se llena de ternura hacia nosotros. Ves nuestra pecaminosidad y deseas salvarnos. Queremos, Señor, en estos momentos someternos a ti. Queremos ser como estos 3 muchachos. Queremos, Señor, representarte. Queremos, Padre, serte fieles hasta el fin. Sabemos que estamos entrando a las horas, Señor, más difíciles de la historia de este mundo, horas maravillosas, donde tú te manifestarás en forma gloriosa y tu carácter será revelado de una manera tan linda a través de tu pueblo, querido Señor. Te veremos actuar en maravillas, Señor, en favor de tus hijos y la conversión de millones, Señor, de seres humanos. Padre, prepáranos, por favor. No estamos listos. Como aquellas 10 vírgenes, nos hemos, Señor, dormido. Señor, somos el pueblo laodicense, un pueblo tibio. Y, Señor, hoy escogemos salir de estas realidades y queremos, Señor, ser un pueblo vivo, lleno de vida, Señor, un pueblo lleno de tu espíritu. Queremos, Señor, dejar de ser huesos secos y muertos y queremos llegar a ser un ejército viviente. Nos sometemos a ti y queremos pedir que hagas la obra necesaria en nuestro corazón y que nos levantes como un hombre. En estos momentos, Señor, traemos ante ti a 3 personas, a Roberto, Nicolás y Marcelo. Querido Padre, queremos pedir por Roberto. Para ti no es nada difícil. Tú, Señor, puedes mover gobiernos, puedes cambiar, Señor, rectores, puedes, Señor, abrir corazones. Y queremos pedir, Padre, de que Roberto ha decidido, Señor, serte fiel y no vacunarse. Padre eterno, queremos pedir de que tú te manifiestes en favor de Roberto. De acuerdo a nuestra sabiduría, nos gustaría de que tú abras las puertas para que él pueda graduarse, Señor, pasar su examen, se gradúe y reciba su título. Es lo justo, Señor, pues por años él ha estado estudiando, sacrificándose para poder recibir su título. Pero tú ves más allá, Señor. Tú ves el mañana. Tú ves, Señor, lo que es mejor para él. Queremos pedir que hagas esto. Tú has dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, Señor. El apóstol Juan dice que esta es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, que cualquier cosa que pidiésemos, de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes. Y si tú nos oyes, entonces tenemos aquello que te pedimos. Pero Padre, si tú ves en tu maravillosa voluntad de que este título va a hacer daño para él, lo va a separar de ti, entonces no se lo des. Obras de acuerdo a tu bendita voluntad, lo que te va a glorificar más y va a ser mejor para Roberto, que tú te glorifiques. Y la mamita también, Señor, han decidido no vacunarse. Queremos pedir que los llenes de gozo, de paz en el corazón, que les cimente su decisión, Padre, para que no se subyuguen. Dales paz y corazón en el gozo y fidelidad. Pedimos por Nicolás también, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que sea con él. Está volviendo a ti, Padre. Fue por primera vez a una campaña y queremos pedir que tu Espíritu Santo tome, Señor, control de aquel corazón y lo lleve, Señor, a los pies de la cruz de Cristo para que sea totalmente transformado. Te pedimos, Padre, de que tu justicia, Señor, sea derramada sobre él y que sea cubierto por la maravillosa justicia de Cristo y le perdones todos sus pecados, sus errores que ha cometido. Y también, Señor, tienen un litigio por la custodia de su hijito. Pedimos, Señor, que las circunstancias sean arregladas de tal modo, Señor, que aquel niñito pueda todavía tener acceso a la mamá y a él y que pueda, Señor, crecer en forma balanceada para que te llegue también a conocer y amar, Padre. Te pedimos por Marcelo, Señor, un hermano que es carabinero. Te queremos pedir que seas con él. Él nos dice que tiene decisiones, Señor, que hacer y te suplico que tú le des tu espíritu para que las decisiones que sean hechas sean, Señor, para glorificarte a ti y sean para el destino eterno de nuestro hermano. Bendícelo, protégelo, Señor, y guíalo. Lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén.